Srimad Bhagavatam Podcast, sábado 11 de enero 2025. Bienvenidos una vez más. Texto 25, capítulo 9, canto tercero para el día de hoy. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So sab adavra karuno bhagavam vivridham premasmitena nayanam buruham vichibram Udaya viswa vijayaya chano visadam madhvaya gira panayadat purusha puranam. Traducción del verso. El Señor, que es supremo y el más antiguo de todos, es ilimitadamente misericordioso. Yo deseo que Él me confiera sonrientemente su bendición, abriendo sus ojos de loto. Él puede alentar a toda la creación cósmica y disipar nuestro desánimo, teniendo la amabilidad de expresar sus indicaciones. Qué bonito podemos observar que el Señor Brahma evidentemente está siendo motivado tiene una motivación positiva. Si tenemos en mente o teniendo en cuenta los últimos dos versos en donde él hablaba de su preocupación, decía, temo quedar distraído, mis actividades materiales. Inmediatamente después tenemos este verso en donde él habla de lo maravilloso, lo positivo, lo agradable, podríamos decir, que es contar con el respaldo del Señor Supremo. O sea, Él no se queda en la lamentación, su atención no se fija, la atención del Señor Brahma no se fija, no queda fijada en sus debilidades, en sus deficiencias, no queda fijada su atención en algo negativo, sino por el contrario, no queda fijada en el miedo, sino más bien al contrario. Vemos aquí este verso. Lleno, podríamos decir, este verso de elementos positivos que generan una disposición favorable y positiva en el corazón del Señor Brahma. Repasémoslo. Él dice, el Señor, que es supremo y el más antiguo de todos, es ilimitadamente misericordioso. Aquí ya tenemos un primer elemento que, como ayer decíamos también, es importante el poner en palabras esto, el poder expresarlo, porque de acuerdo a cómo trabaja nuestro cerebro, es que tenemos una serie de desafíos en el avance espiritual, y uno de esos desafíos, si el avance espiritual consiste en el cultivo de un vínculo, de una comunión con el Señor Supremo, si es verdad que es así,
que la base espiritual consiste en un vínculo con la fuente espiritual de todo, que es Krishna, uno de los desafíos es que tenemos ciertos paradigmas, ciertas ideas respecto a Dios, y obviamente, usualmente esas ideas, esos paradigmas son inconscientes. Y muchas de esas ideas, o digamos algunas de esas ideas, nos distancian de Dios. Como por ejemplo, la idea de pensar que no soy suficiente para Dios, por ejemplo. Y el detalle es que únicamente cuando la persona se detiene un momento y hace un trabajo, dedica tiempo a la introspección, a revisar con paciencia y con sinceridad y con calma sus propios paradigmas, allí se da cuenta que hay ciertos paradigmas que están mal. Porque claro, de entrada, podría ser difícil que alguien, o podría ser no muy frecuente, no muy fácil que alguien se dé cuenta que tiene posturas o tiene motivaciones en el corazón respecto a Dios un tanto nocivas, digamos, como esto, de que tener la idea de que yo no soy suficiente para Dios, que yo no soy suficiente porque tengo muchas malas cualidades, porque tengo incapacidades, porque me falta disciplina, porque me falta constancia, por cosas que yo puedo notar en mí. Y como decía al inicio, el señor Brahman no se queda su mente no se queda trabado, estancada en las carencias que él tiene como individuo, pequeña entidad viviente infinita y muy diminuta. Nosotros podríamos, partiendo de las incapacidades que vemos, considerar que por esas incapacidades, entonces no soy suficiente para Dios. Por ejemplo, es otra idea que puede ser nociva, de la cual hemos hablado también. Es un poco más fácil de verla, de identificarla. Es aquella idea de que el Señor Supremo está buscando la oportunidad para castigarme y tener miedo, tener miedo de que si yo me equivoco, entonces Dios me va a castigar. Hay otra idea muy vinculada con la primera, es esta idea de que yo no merezco, por ejemplo, que yo puedo solicitar ayuda, puedo solicitar diferentes cosas que yo puedo necesitar para mi propia subsistencia, y pensar que yo no lo merezco, pensar que sí, que por alguna otra razón o no merezco o no soy lo suficientemente, no tengo, por X o Y, por alguna razón, no merezco que Krishna me escuche, que Dios me escuche mis oraciones, mis preocupaciones, mis necesidades. Y puedo pensar que sí, que no es tan importante mi caso frente a Dios. Habrá otras personas a quienes el Señor Supremo sí las escucha, pero podría yo pensar que lo mío no es tan importante. Y hay algunos paradigmas, como dije, de entrada es difícil que uno o una persona en general se dé cuenta de estos paradigmas que están allí. Pero lo cierto es que al ser, por definición, al ser almas condicionadas, este tipo de cosas están ahí en nosotros. Y son, curiosamente, son estas mismas posturas las que hacen que nos distanciemos de Dios. Porque si nos diéramos cuenta de cosas maravillosas que tiene el Señor Supremo, atributos y cualidades tan geniales, entonces estaríamos, más cercanos a Dios. Justamente, y de acuerdo con las Escrituras, una de las características de toda persona que vive en este lugar, que es el mundo material, es que
Es un alma condicionada por definición. A todos quienes nos encontremos, a las personas que encontremos, todas las almas y los seres vivos que encontremos son almas condicionadas, y parte de ese condicionamiento consiste en que la persona no tiene claridad respecto a quién es ella como persona, no tiene claridad respecto a quién es Dios, el Señor Supremo, no tiene claridad con respecto a qué es este lugar en el que vive, no vive alineado con la sabiduría, como leíamos ayer. Y esa falta de sintonía con la sabiduría genera entonces que la persona viva en ignorancia respecto a las cosas importantes de la vida, y por vivir entonces en esa ignorancia se mantiene distanciado de Dios. Y es el trabajo del Bhakti, cuando se llega a lo opuesto, que la persona va cultivando más sabiduría, se expone más a la fuente de la sabiduría, se da cuenta entonces de que no hace falta, se da cuenta de que las cualidades de Dios son tan maravillosas, tan geniales, que es fácil acercarse a Dios. Y no solamente que es fácil, sino que eso es maravilloso. Es fácil porque el mismo Señor Supremo la pone fácil, digamos. Y aparte que tiene ciertas cualidades que son maravillosas, como lo estamos leyendo aquí. Dice el Señor Brahma, el Señor Supremo, es el más antiguo de todos y es ilimitadamente misericordioso, número 1. Yo deseo que Él me confiera sonrientemente su bendición. Esto también es importante, que Él me confiera su bendición sonrientemente, abriendo sus ojos de loto. Es importante que el Vaishnava sabe que el Señor Supremo tiene esa disposición para con todos. Y si yo pudiera tener la impresión de que, de que conmigo no, dice el Señor Brahma, Él puede alentar a toda la creación cósmica y disipar nuestro desánimo, teniendo la amabilidad de expresar sus indicaciones. Nuevamente aparece aquí en la apreciación del Señor Brahma el hecho de que el Señor es amable, de que Él puede alentarnos, de que confiere sus bendiciones sonrientemente, de que es dulce en sus tratos. Sí. ¿Y qué sucede? Algunos de ustedes sabrán, vamos a leer un par de referencias aquí ahora. ¿Por qué razón el Bhakti, el proceso del Bhakti, que incluye una serie de actividades para alinearnos con la sabiduría, como leíamos ayer, en esas actividades recomendadas para el practicante, y esto lo sabemos, vamos a mencionarlo aquí de paso, y es que la puesta en práctica del Bhakti, para toda aquella persona que desea darse a esa sintonía con la sabiduría, no solamente es de creer en Dios, sino para alguien que está dispuesto a ir más profundo, tener una experiencia espiritual más enriquecedora, más vibrante, más emocionante. Entonces el Bhakti da una serie de actividades que van mucho más allá de simplemente creer en Dios, como sabemos, ¿no? El canto del Santo Nombre, principalmente el canto del Santo Nombre y otras actividades. Entre ellas tenemos el Sravanam, que significa dejar. Sravanam significa escuchar, se traduce así de manera llana y simple. Sravanam, escuchar. Y podríamos decir que ese Sravanam también implica, diciéndolo y definiéndolo de otra manera, dejar voluntariamente que el mensaje trascendental cargado de sabiduría entre a mi conciencia a través de la escucha, a través de la escucha o la lectura, dejar que ese mensaje trascendental, recibirlo con el corazón de manera voluntaria, de manera libre, dejar que entre por mis oídos, recibirlo con el corazón, con la mente abierta, y de esa manera exponerme y estar en contacto con la sabiduría trascendental, la sabiduría.
En un sentido es redundante decir sabiduría trascendental. Si es sabiduría, pues es trascendental. Entonces, y ese proceso de Sravanam, que aparte es el proceso principal, es el primero de todos, y es el principal porque en la medida en la que yo haga mejor Sravanam, en la medida en la que mejor escuche y me dé a escuchar y a ponerme en contacto con esa sabiduría, entonces en esa misma medida voy a poder ejecutar mejor todas las demás actividades si presto atención a escuchar todo lo vinculado con la sabiduría, que cuando se me hable y cuando yo lea de esa sabiduría voy a también escuchar, voy a también a leer de cómo es la práctica. Entonces, y todo ese proceso de escucha va a incluir, sí, por un lado se nos va a incluir datos importantes, conocimiento relevante, se nos va a incluir diferentes descripciones del reino de Dios. Por ejemplo, este canto tercero, vamos a encontrar un capítulo titulado así, Descripción del reino de Dios. Se nos describen cualidades, características del alma, se nos describen cualidades, características del mundo material y, muy importante, como lo estamos viendo aquí, se van a describir atributos del Señor Supremo, de tal forma que entre más escuchamos del Señor Supremo, con mayor confianza y con mayor deseo, se da de manera natural que uno quiere entregar su vida, acoplar su vida, rendirse, como se diría en un lenguaje. Sí, Vaishnava, el rendirse, entregarse. Uno va a escuchar que Krishna dice, entrégate a mí. Krishna, sabemos en un verso que concluye en la Bhagavad Gita, Krishna va a decir que Sarva Dharma Paritaya. Ya no pongas tu confianza en tantas otras cosas que existen. Mejor simplemente deposita tu confianza en mí. Es lo que Krishna le dice a Arjuna. Sarva Dharma Paritaya. Mam Ekam, solamente a mí. Mam Ekam Sharanam. Que tu refugio sea solamente yo, Arjuna. Mam Ekam Sharanam Brayam. Aham Tuam Sarva Papebhyo Moksha Yishami Masuchaha. Krishna le dice a Arjuna, simplemente entrégate a mí, confía en mí, Arjuna. Ya que tu confianza no sea simplemente en ser un buen religioso, para nosotros expresarlo con otras palabras. Krishna dice que tu confianza sea en mí, que esté depositada en mí, entrégate a mí. Mam Ekam Sharanam. Vamos a encontrar este momento en donde Krishna invita a que la persona, nosotros mismos, nos entreguemos, confiemos. Y en la medida en la que más escuchamos de las cualidades del Señor Supremo, más escuchamos de las historias del Señor Supremo, de Krishna, cuando lo vemos a Él interactuando con sus devotos, nos damos cuenta de que Krishna tiene eso, tiene una personalidad, una forma de ser increíble, sorprendente, que es compasivo, como lo estamos leyendo aquí. Nos damos cuenta que sí, que Él es compasivo, lo tengo en pantalla, que es ilimitadamente misericordioso, que aparte de ello, Él confiere sus bendiciones de manera sonriente. Lo vemos en las escrituras, lo vemos descrito a Krishna en diferentes intercambios, como dije, siempre sonriente, siempre con una sonrisa cálida, siempre sonriente, siempre dispuesto lo tengo en pantalla, a alentar a todo el mundo, siempre amable, como lo tenemos aquí en pantalla. Entonces, a medida que escuchamos esas historias de Krishna, nos damos cuenta de que sí, de que Él facilita las cosas, como decíamos. Que su misma disposición hacia con todo y con todos lo vuelve fácil, lo vuelve que la persona de manera natural quiera entregarse y quiera dar más de sí al Señor Supremo. Vamos a ir un momento a la Gita 9:20. No, primero, esto lo vamos a encontrar en la introducción. Vamos a leer este parágrafo.
con un lenguaje y una tesitura un tanto técnicos, en donde Prabhupada va a hablar de la importancia de conocer al todo completo, conocer a la fuente. Y lo expresa, lo articula de una manera genial, con una genialidad increíble, sorprendente. Esto es en la introducción de la Bhagavad Gita. Prabhupada escribe lo siguiente. Esperamos, pues, en esta Bhagavad Gita, que el todo completo, encontramos, pues, en esta Bhagavad Gita, que el todo completo comprende al controlador supremo, las entidades vivientes controladas, la manifestación cósmica, el tiempo eterno y karma, o las actividades. Y todo ello se explica en este texto. Todo ello, tomado en conjunto, forma el todo completo, y a este se le denomina la suprema verdad absoluta. Existen facilidades completas para que las pequeñas unidades completas, es decir, las almas, las entidades vivientes, lleguen a comprender al completo. Y todas las clases de estados incompletos que se experimentan a causa del todas las clases de estados incompletos se experimentan a causa del conocimiento incompleto acerca del todo completo. De manera que la Bhagavad Gita contiene el conocimiento completo de la sabiduría védica. Vamos a leerlo otra vez. Prabhupada viene hablando del universo, como el universo en el cual vivimos es completo. Esta manifestación cósmica tiene su tiempo fijado y que el mismo universo es completo en sí mismo porque emana del Señor Supremo. Y habiendo dicho eso, Prabhupada escribe lo siguiente, otra vez. Existen facilidades completas para que las pequeñas unidades completas, es decir, las pequeñas entidades vivientes, las almas, lleguen a comprender al completo. Y todas las clases de estados incompletos se experimentan a causa del conocimiento incompleto acerca del completo. De manera que la Bhagavad Gita contiene el conocimiento completo de la sabiduría védica. Todos los estados de vacío, de insatisfacción, o como Prabhupada lo articula aquí, todos los estados incompletos que uno puede experimentar, se deben a que uno le falta conocimiento acerca del todo completo, y es lo que pretende el Bhakti. Pretende brindarnos plena información, pleno conocimiento completo acerca del todo completo, porque en la medida en la que más lo conocemos, como decíamos, de manera natural confiamos en él, porque vemos que es compasivo, que está sonriente, que tiene la capacidad de guiarnos, que está dispuesto a guiarnos, que es amoroso. Y de esa manera, a medida que más conocemos de ese todo completo, como dijimos, naturalmente nos entregamos a él. Vamos a leer otra cita en el capítulo 20, en el capítulo 9 de la Gita, texto 20. Prabhupada escribe lo siguiente, vamos a leer estas 3 líneas nada más en el comentario para este verso. Prabhupada dice: el servicio devocional comienza con el canto del mantra Hare Krishna a la par del intento de entender a Krishna en verdad. O sea, cuando de manera intencionada y voluntaria la persona pone su inteligencia a tratar de comprender la fuente de todo, al todo completo, entre más la persona intenta comprender, más se da cuenta de las cualidades maravillosas que tiene esa persona, el todo completo. Volvamos al verso de hoy. Se da cuenta entonces esa persona de que en un sentido el camino espiritual es esperanzador, aún a pesar de todas las cualidades que ella como persona pueda carecer. Porque por muchas cualidades, por mucho que yo carezca de cualidades, aún así el Señor Supremo es abundante en cualidades.
y la abundancia en cualidades del Señor Supremo hace que mi proceso espiritual sea posible. Y es por eso que entonces se da una confianza natural. Vamos a leer el comentario escrito para este verso. Srila Prabhupada escribe lo siguiente. El Señor es misericordioso con las almas caídas de este mundo material de una manera siempre creciente. Toda la manifestación cósmica representa una oportunidad para que todos se mejoren a sí mismos mediante el servicio devocional al Señor. Y todo el mundo tiene la función de hacer eso. Se mejoren a sí mismos. El Señor se expande en muchas personalidades que son o bien expansiones propias o bien expansiones separadas. Las personalidades constituidas por las almas individuales son sus expansiones separadas, mientras que las expansiones propias son el mismo Señor. Las expansiones propias son predominadoras y las expansiones separadas son predominadas para el intercambio recíproco de bienaventuranza trascendental con la forma suprema de bienaventuranza y conocimiento. Las almas liberadas pueden unirse a esta reciprocidad bienaventurada entre el predominador y el predominado, sin ideas inventadas de manera material. El ejemplo típico de un intercambio trascendental de esa índole entre el predominador y el predominado lo constituye el Rasa Lila del Señor con las gopis. Las gopis son expansiones predominadas de la potencia interna y por consiguiente la participación del Señor en la danza rasa nunca ha de ser considerada como la relación mundana entre un hombre y una mujer. Por el contrario, es la etapa más elevada y perfecta de intercambio de sentimientos entre el Señor y las entidades vivientes. El Señor da a las almas caídas la oportunidad de alcanzar esa perfección de la vida, que es la más elevada de todas. Brahma está encargado de la administración de todo el espectáculo cósmico y en consecuencia ruega que el Señor le otorgue sus bendiciones de manera que pueda ejecutar el propósito del mismo. Fin del comentario. Vamos a detenernos un momento para leer algunas preguntas que aparecen aquí en el chat. Saludos, Marvin Ventura. Vamos a leer su comentario, Prabhu. Reverencias, Prabhu, disculpe, ¿esas ideas negativas que vienen a uno son producto de la mente o el ego falso? Podemos decir que en un sentido son producto, en un sentido inmediato, son productos de la mente, son imaginaciones, pero la raíz, pero podríamos decir, ¿por qué la mente imagina esas cualidades o imagina estas posturas o imagina estas realidades falsas acerca de Dios? La mente imagina de esa forma porque existe el ego falso. Ambos están ahí, Prabhu. El ego falso lo que nos hace es eso. El ego falso es una membrana que al estar puesta sobre los ojos como unos lentes, si estos lentes que yo tengo puestos ahora tuvieran un color azul sobre el vidrio, sobre el material, yo entonces vería todo de color azul, en tonos azulados, ¿cierto? Si mis gafas tuvieran una película de color amarillo, pues vería todo de color amarillo, con un tono amarillento. Y asimismo, el ego falso es una membrana que es como si fueran unas gafas, unos lentes, que una vez que yo me coloco esos lentes, una vez que esa membrana se posiciona sobre los ojos, entonces todo lo que vemos está condicionado, es del color amarillento, de color azulado. Y a partir de ahí, entonces, debido a la presencia de ese ego falso, la mente imagina y toma realidades que son falsas. Toma posturas, realidades que son falsas. Y una de ellas,
Sí, cuando se observa y se piensa sobre el Señor Supremo, se piensa y se observa con realidades distorsionadas, entonces. Pero sí, son ambas, es la mente debido al ego falso. Saludos, Elise Sánchez, también leo su comentario. Hare Krishna, Prabhu, no sé por qué motivo no puedo entrar y me dice que no tengo datos y sí tengo. Sí, a veces, según entiendo, pues es más fácil entrar con una conexión a internet, no una conexión móvil del teléfono, sino una conexión de Wi-Fi. Es más fácil, parece ser. Pero sí, a veces pasan esas cosas, Elise Sánchez, sí. Saludos, Wendy Valderrama. Una duda, Prabhu. Entonces, esos pasatiempos de Krishna y las gopis, ¿no podemos entenderlas estando en estos cuerpos? Siendo la máxima demostración ante Krishna. Efectivamente, Wendy, a tal cual. Esos pasatiempos, como Prabhupada lo ha dicho, ya que son la demostración más plena, más completa, la demostración máxima, como usted lo escribe aquí, debido a que son el intercambio más completo entre Krishna y un alma, en este caso una de las gopis o las gopis, no podríamos entenderlo, no podemos entenderlo con nuestros razonamientos ordinarios, con nuestros recursos ordinarios, con nuestros paradigmas ordinarios. Y es por ello entonces que el proceso del Bhakti recomienda que si uno quiere avanzar de manera genuina, de manera certera, con certeza, lo mejor es que uno escuche todas estas historias, y no solamente las historias, pero que uno haga sravana, escuche las escrituras, que uno se ponga en contacto con la sabiduría, guiado por alguien que sabe del tema. Porque tal cual, efectivamente, como usted lo dice, no podemos entender esas cosas, no es tan barato, no podemos entenderlas con nuestras formas de medir. Sí, estamos tan acostumbrados a medir las cosas con nuestros propios paradigmas, con esa mente que ya está condicionada por el ego falso. Y sí, efectivamente no podemos comprenderlas, y es por ello entonces que se requiere de una guía, y por otro lado esa guía que entiende el tema y por eso nos va explicando las cosas, esa persona o esas personas que nos van guiando no solamente entienden el tema en un sentido intelectual, sino que también ellos están alineados con la sabiduría en el sentido de ofrendar su propia vida, ofrendar su práctica a tratar de agradar al Señor Supremo, o sea, están ejecutando el servicio devocional. Y debido a que están dados al servicio devocional estas personas, ellos, el Señor Supremo las empodera, digamos, para entonces poder, ya no solamente comprender la ciencia trascendental, sino también ser capaces de transmitirla en sus palabras, porque ellos viven en grados, claro, todos los devotos viven en grados mayores o menores de intensidad su vida espiritual. Sí, pero a diferentes grados, sí. El grado máximo son estos devotos puros, cuya vida está entregada al servicio devocional, y debido a que están entregados, debido a que están saboreando, debido a que están viendo con ojos más certeros esa realidad espiritual, tienen la capacidad no solamente de explicarnos en sentido intelectual, sino que tienen la capacidad de ayudarnos a saborear también, ayudarnos a ver esas realidades trascendentales. Y sí, se requiere ayuda porque solitos no podríamos. Y una de las cosas que ocurre cuando escuchamos a esas personas autorizadas es que de alguna manera ellos tienen la fuerza de sus palabras, no necesariamente, no estamos hablando aquí del tono de su voz, de que griten, o que no es una fuerza, digamos, en sentido material, sino tienen una capacidad para transmitir con sus palabras, porque lo están viviendo. Entonces me motivan a mí, me hacen surgir más en mí el deseo de practicar mejor, llevar una práctica mejor de mi propio bhakti, de mi propio servicio devocional.
Y al escucharlos a ellos, al estar en contacto con esos devotos, que de alguna manera, como dije en sus palabras, hay fuerza en sus palabras, me convencen, me motivan a dar más de mí en el servicio devocional. Como resultado de ello, de que doy más de mí, entonces comprendo más esa realidad espiritual. Porque se requieren ambas cosas, tanto una persona externa que nos vaya ayudando a comprender esa sabiduría, a vivir esa sabiduría, y número dos, voy a ir comprendiendo mejor esa sabiduría en la medida en la que yo me doy al proceso de servicio devocional, al proceso del canto del santo nombre. Como aquí Prabhupada lo decía, toda la manifestación cósmica representa una oportunidad para que todos se mejoren a sí mismos mediante el servicio devocional al Señor. Y todo el mundo tiene la función de hacer eso. Entonces, comprendemos más esas cosas tan intrincadas del mundo espiritual a medida que nos damos de manera voluntaria a mejorarnos a nosotros mismos también. Como decíamos ayer, no solamente aprender cosas en un sentido dogmático, en un sentido religioso, sino en la medida en la que nos damos al proceso de transformar nuestra propia vida, de limpiarnos a nosotros mismos, de mejorarnos a nosotros mismos. En esa medida también vamos ganando el mérito de comprender todo lo que gira, todo lo que está en torno al Señor Supremo, al mundo espiritual. En este caso, usted ha hablado aquí del intercambio de Krishna con las gopis. Y como decíamos, el contacto con esos Vaishnavas nos motiva, nos inspira a querer dar más de nosotros mismos en ese proceso de mejorarnos a nosotros mismos. Quedamos más entusiasmados a darnos con mayor seriedad a la transformación de nuestra propia vida. Ok, así que eso es lo que diremos partiendo de este verso de las cualidades del Señor Supremo, que el avance espiritual se da aún a pesar de que carezca de cualidades, que puede ser y es muy probable que carezca de cualidades. El avance espiritual está disponible para mí porque el Señor Supremo es abundante en cualidades. Es siempre compasivo, siempre misericordioso, siempre consciente de nuestra realidad, siempre dispuesto a ayudar, siempre, sí, sonriente y amable. Y Él puede disipar nuestro desánimo. Siempre está dispuesto. Y eso, todo en conjunto, todas esas cualidades en conjunto, hacen que el avance espiritual en cierta medida, en ciertos aspectos, se dé de manera fácil. Porque, porque la disposición de ayudar de parte del Señor Supremo es constante, es eterna. Basta con, de nuestra parte, hacer el intento por conocer más, escuchar más acerca de Él y darnos cuenta de que sí, de que Él está dispuesto a ayudarnos de diferentes maneras. Muy bien, vamos a detenernos allí. Que tengan un bonito fin de semana, comenzando desde ayer viernes, pero hoy sábado, un bonito sábado, y el Señor nos permite y nos vemos mañana. Hare Krishna.